Hola, buenas noches, bienvenidos, como siempre es un gusto saludarlos. Feliz miércoles, yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca, una noche para hablar del proceso de paz con el ELN, una de las grandes apuestas de la paz total del presidente Gustavo Petro, que está avanzando esta semana entre polémicas, halagos, críticas y denuncias de violación al cese bilateral en lo que va de este pacto firmado entre el Estado colombiano y esa guerrilla. Esta semana precisamente han tenido que lidiar con un enorme señalamiento, un señalamiento muy grave, el atentado que denuncia la Fiscalía General de la Nación, que pretendía hacerle 5 integrantes de esa guerrilla al fiscal general Francisco Barbosa, un atentado que se estaría planeando en territorio venezolano. Ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como esto. Yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a decir y atribuirse un hecho. Normalmente pues lo van a, cualquier organización pues saldría y diría que no está dentro de sus planes. La situación es tan compleja que esta mañana se reunieron el fiscal general y el ministro de Defensa intentando responder, por supuesto, las preguntas que hay alrededor de quién y cómo se estaría planeando este atentado que dicen era con francotiradores y que ya se ha conocido tenía como intermediaria, al parecer, una profesora universitaria. Para respaldar la mayúscula denuncia que hace el fiscal, salió su subalterna, la vicefiscal Marta Mancera, a decir que ese ente judicial no sabotea y que esa no es la intención, sabotear los diálogos de paz del gobierno con la guerrilla del ELN y que el fiscal sigue en su cargo, tal vez respondiéndole un poco al delegado del gobierno del presidente Petro, Otti Patiño, que dijo que podría tratarse de sabotaje. El fiscal general de la Nación continúa en sus labores diarias, reforzando su seguridad, por supuesto, pero el cumplimiento de la Constitución y de la ley hace que la exigencia para los servidores públicos es continuar en su actividad. Esta noche el ELN está en plan de negación, diciendo que no tiene nada que ver con la información que se ha revelado. Incluso desde Venezuela están diciendo que desconocen ese plan para atentar contra el fiscal general. Sin embargo, es claro que hasta ahora las autoridades estadounidenses están alertando también sobre el posible atentado. Más allá de eso han surgido dudas sobre el proceso de paz con el ELN y la pregunta que se planteó el presidente Gustavo Petro y que le costó la segunda crisis es si ellos, los que están negociando, los que están sentados, realmente mandan y si tienen el control sobre los que están aquí y en territorio venezolano en sus campamentos guerrilleros. Aquí comienza Zona Franca, bienvenidos. Desde Brasil, el canciller Álvaro Leiva respondió, por supuesto, a la acusación de un posible plan para atentar contra el fiscal. Habla él de una bomba contra el proceso de paz, contra los helenos. Esto fue lo que dijo el canciller, el hombre de la diplomacia de Colombia, alertando sobre los riesgos de confirmarse cierta esta información. Hay que averiguar muy a fondo, porque podría ser perfectamente una bomba contra el proceso de paz con los helenos. O sea, una bomba contra el proceso de paz, un sabotaje, ¿sí? Pues llámelo como quiera, la calificación, usted sabe que el castellano es muy amplio, pero lo importante es establecer la verdad. Esta noche para la discusión, para el debate, la conversación y el análisis de lo que está ocurriendo alrededor de este plan que fue revelado por la Fiscalía General de la Nación, hemos invitado a León Valencia, es director de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, un hombre que conoce tal vez como muy pocos el conflicto, lo ha estudiado. León, un gusto saludarlo, buenas noches. Camila, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial para el senador, para Gustavo. Gracias por aceptar este diálogo. Está con nosotros Carlos Julio González, es senador de la República por Cambio Radical. Senador, buenas noches, un gusto saludarlo. Para usted, María Camila, para todos un saludo muy especial y a nuestros compañeros de mesa esta noche. Muchas gracias. Sus compañeros de mesa están aquí. Gustavo Niño es uno de ellos, fue viceministro de Defensa en el gobierno del presidente Iván Duque. Gustavo, un gusto saludarlo, buenas noches. María Camila, un saludo para todos, para León y para el senador. Qué bueno estar acá de nuevo. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo, de esta denuncia, su interpretación del plan, la denuncia de plan de atentado contra el fiscal general? 3 puntos esenciales sobre la denuncia que plantea
el fiscal. La primera es una muestra de lo que está pasando con el ELN, y es que el ELN parece que se está sintiendo cada vez más amplio en todo su territorio. Tiene presencia en 23 departamentos del país y en 8 estados de Venezuela. Es una guerrilla binacional, que aquí es guerrilla y en Venezuela es un poco paramilitarismo porque apoya a las fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro, que creo yo que sí se les ha vuelto el fiscal una piedra en el zapato y ven en el fiscal una amenaza, y lo que hay que tener con mucha claridad es que hay que atender muy bien esas amenazas y hay que revisar muy bien tanto el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares, pero todos los estamentos de inteligencia y la cooperación internacional que tenemos para la inteligencia militar tiene que estar apoyándolos y proteger al fiscal. Sería terrible que después del escándalo que le ha pasado al país, con esto que le sucedió al presidente Petro, con su hijo, con las denuncias respecto a financiación indebida, por decirlo menos, en campaña, ahora le suceda que estén atemorizando al ente acusador, que es el garante para todos los colombianos de estas investigaciones y para todos los colombianos de muchas otras investigaciones que tienen en contra y un poco acorralado a este gobierno. León. Pues es que yo creo que sería muy grave que se comprobara esa trama de un atentado, porque pues sería echar el proceso de paz al suelo. Eso hay que investigarlo a fondo. Ahora, siempre que hay un proceso de paz, pues la gente que está en la posición crítica, los enemigos también de la paz, pues difunden cosas que son ciertas y algunas que no son ciertas. Esperemos que esto se compruebe. Si es cierto, pues hay que tomar decisiones. Y si no es cierto, también debía tener un costo. Si se demuestra que no es cierto, debería tener un costo para el fiscal, porque es grave. Pero póngale cuidado. Si se demostrara que es cierto, tendría unas consecuencias. Si se demuestra que no es cierto, no tiene ninguna consecuencia, porque tienen toda la irresponsabilidad de echar una cosa y después eso queda, en unos meses quedará en la nube y se le habrá hecho mucho daño al proceso si eso no es cierto. Ahora, yo creo la guerrilla cometió errores muy graves en ponerse a atentar contra políticos. Y eso fue uno de los errores más graves, que desprestigió mucho la acción de la guerrilla, porque se metieron en el mismo camino de agentes del Estado y de paramilitares que hicieron el genocidio de la Unión Patriótica y que mataron a todos los líderes de izquierda en los años 80. Esta guerra ha sido muy sucia y las guerrillas cayeron en el mismo tema de secuestrar políticos, de atentar contra políticos, y eso está por fuera del derecho internacional humanitario y de las leyes mismas de la guerra. De manera que me parecería muy torpe que el ELN a estas alturas de la vida, con un proceso de paz, también se metan en ese camino. Ahora, ellos han dicho que no, y entonces... ¿Usted les cree? Es que, digamos, a un actor armado ilegal, pues uno tampoco se va a jugar la vida pública, y como analista no puedo hacer eso. Pero hay que ver ya en la mesa, porque es que hay lo bueno de este momento, y en eso se mete en calzas prietas también el fiscal, porque es que en este momento hay un monitoreo de Naciones Unidas, hay un monitoreo de la Iglesia, y esas organizaciones están obligadas a verificar si el ELN está cumpliendo o no el cese al fuego en todos los campos, si no está, digamos, planeando atentados. Ahora, esto pues tiene ese ingrediente duro para la opinión pública. Es que es muy bien pensado el cuento, porque es que, mire, es el ELN que está en proceso de paz, pero es Venezuela, que también aquí en Colombia sobre Venezuela pues hay unas prevenciones enormes, y sobre Maduro y sobre todas cosas. Entonces es redondo el tema para echarle vainas a sus procesos políticos. Y fíjese, por ejemplo, Gustavo, entonces, los que hacen política con todas estas cosas, entonces Gustavo liga eso con el escándalo de corrupción, no sé qué tienen que ver, pero entonces lo liga, y luego lo ligarán con cualquier otra cosa, que haya una peste de unas vacas en la costa, hombre, las pestes de las vacas, más el tema del presidente, el hijo del presidente, más lo del ELN. Entonces se presta para que la oposición política pues haga ochas y panochas con eso,
Y ese es, pues ahora, ese es el papel de la oposición. Ya le voy a explicar, ya vamos a hablar de Venezuela. Es el papel de la oposición, pero es un poco arbitrario el tema. Ya vamos a ¿no? hablar de Venezuela y un poquito de por qué están vinculando este tema con el caso de Nicolás Petro, senador González. Un momento crítico del país. Y es un momento crítico porque efectivamente estamos en la mitad de una serie de tensiones de tipo político y también de seguridad, de orden público y de aumento indudable de la inseguridad en el país. El clima es de incertidumbre y es de desconfianza. Entonces podríamos decir que la mayor dificultad que tenemos hoy es que hay un clima de incertidumbre y de desconfianza. Venimos de dificultades en procesos anteriores de paz. El proceso de paz con el presidente Pastrana de las FARC, que se desactivó cuando secuestraron a el senador huilense Jorge Eduardo Hechen en una carretera del Huila. Era presidente de la Comisión de Paz. O el que ya se había iniciado con el ELN, que también se cerró cuando lamentablemente se presentó la muerte de los cadetes de la Escuela de Formación Policial aquí en Bogotá. Entonces es un momento crítico, es un momento difícil. Yo coincido con usted, doctor Valencia, sería una extrema torpeza, y coincido con usted en lo grave que sería, y sin duda alguna sería una extrema gravedad, porque hay una cierta esperanza a ver si detenemos este baño de sangre y si logramos con un actor de esta naturaleza, que tiene de todas maneras una condición política, poder desactivar y lograr un proceso de paz que sí le vendría bien al país en un momento de crisis como la que hoy tenemos. Así que es un momento complicado, pero también por el otro lado están las declaraciones de la máxima autoridad de un organismo como es la Fiscalía, asegurando sobre lo que han establecido como una amenaza real y como un atentado en curso. Entonces es un momento complicado para el país que va a exigir mucha ponderación, va a exigir mucha reflexión, y qué bueno este espacio porque nos permite, entre otras cosas, revisar cuáles son las causas estructurales del conflicto, o sea, más allá de lo que es la negociación de paz, cuáles son las causas del conflicto, cuáles son las características de este grupo insurgente y realmente cuáles son los proyectos de paz que se están generando con ellos. O sea, involucramos la actualidad del país, el momento emocional del país y también la coyuntura nacional de hoy. Doctor Ney, ¿cuál es la relación, cuál es el vínculo que usted encuentra entre el ELN y el escándalo de Nicolás Petro? Pero antes de eso, quiero señalar algo, y es que León plantea un dilema que no puede plantearse en el país. O sea, es decir, si usted revisa que hay una amenaza y si no se ejecuta o si no se verifica que la amenaza fue realmente, si no fue una información negativa, entonces mejor no amenace y pague por denunciar la amenaza. Peligroso, León, en un país y en una negociación como esta, me parece que es un falso dilema como tal. O sea, decirle a alguien que se siente amenazado que no lo denuncie y que muestre las pruebas, que creo que fue lo que hizo hoy el fiscal con el ministro de Defensa, mostrarle una relación con alias El Rolo. Alias El Rolo, alguien que estaba en Venezuela, un cabecilla, 26 años, del frente nororiental del ELN, se presume que es el que está detrás de esta amenaza al fiscal. Pero castigar al fiscal porque tenga alguna equivocación en eso me parece un erróneo hacia futuro, per se. O sea, es decir, si el fiscal del general de esta nación no puede denunciar una amenaza, pues ningún otro ciudadano lo va a poder hacer. Y ese es un falso dilema que no podemos tener en el debate público en general. Fuera más allá de lo político-electoral que mueve este momento el país, creo que es necesario decir, oiga, si es el fiscal y se siente amenazado, que lo denuncie y muestre las pruebas. Si las pruebas se desestiman o se muestra que no hubo ninguna, como lo señala el ELN, pues bueno, interesante. Pero ¿y si sí? Mejor que se quede callado el fiscal. Y la segunda con respecto al ELN es, ojo, porque el ELN, la negociación, usted lo conoce muy bien, doctor León, y es, pues puede decir que no, pero ¿estamos seguros que los cerca de 5.000 hombres no estarán planeando otra cosa? ¿Tienen completo control el ELN de todo, tienen control de mando de toda su estructura? ¿Es realmente el COSE el control? ¿Usted considera eso hoy cierto, usted que conoce tanto esta organización? León. No, yo lo que pienso es que sí deben ser muy responsables las aseveraciones públicas, porque una cosa es meter un proceso de inteligencia grande, que ha habido muchas cosas para desactivar una amenaza de un actor armado, y otra cosa es convertir esto en una denuncia pública como principal tema. Vamos a ver todo el tema de
el esfuerzo investigativo para aclarar esas cosas. Yo creo que ahí se juega Naciones Unidas un papel y vamos a ver qué ocurre. Yo, pues, primero que todo es que yo estoy contra cualquier atentado y así, pues, me parece además muy condenable todo eso. Entonces, pero pienso que, digamos, el fiscal general de la Nación, este fiscal Francisco Barbosa, es mi opinión, tiene un sesgo político. Está jugando un papel político, de opositor político, más que de gran cabeza de la investigación judicial en Colombia. León, si fuera cierta la versión del plan terrorista, del plan de atentar, del plan genocida contra el fiscal general, ¿por qué sería un blanco legítimo? A la luz del derecho internacional no, pero ¿por qué sería un blanco legítimo si el fiscal general les ha levantado órdenes de captura? El fiscal, en lo que tiene que ver con el ELN, ha cedido. Es completamente ilegítimo cualquier cosa que se haga contra un civil. Perfecto. Él es un representante de la justicia, además. Entonces es completamente absurdo que hagan esto. Aparte, digamos, aunque no estuvieran en proceso de paz, aunque estuvieran en la confrontación armada. Si es civil, es ilegítimo. Sí, es ilegítimo, aunque estuvieran en la guerra y en la confrontación armada. Aquí se ha dado una discusión la otra vez con el presidente de la República. Fíjate que el presidente de la República, en el caso colombiano, un atentado contra el presidente, habría una discusión, porque es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Ahí habría una discusión, pero aquí no hay ninguna discusión. Digamos, el papel militar... Ente acusador. Es un ente acusador y el papel militar de un fiscal no existe. Digamos, ese es el punto en diferencia. Aunque estuvieran en guerra, eso sería ilegítimo. Pero si están en proceso de paz, es muy legítimo. Entonces, yo sí creo que ese es un tema muy complicado. Y bueno, ahora, cuando se hace esto, el daño está hecho, digamos, el daño político a todos sus procesos, porque todo... Fíjense que en el caso de, digamos, yo me baso en los hechos, porque soy más un investigador y tengo una fundación. Sí. El anterior proceso de cese bilateral de hostilidades, que lo hicieron con Santos, hubo un cumplimiento de un 95%. Ahora, de ese cese, pues nosotros le hicimos seguimiento y el ELN cumplió. Ahora, incluso, pues, el ELN, dice Pablo Beltrán, antes de iniciar todo este proceso de firma del cese bilateral, dijo, hemos consultado 2 reuniones con todos los frentes, con todos los organismos, hicimos 2 reuniones nacionales, traigo el mandato de todos los frentes, no del Comando Central, de todos los frentes. ¿Usted sí cree que hay unidad para pactar de mando en el ELN? La unidad de mando de esas organizaciones siempre es relativo. Okay. Es relativo. O sea, que puede pasar que amenacen al fiscal. Puede pasar también. Okay. Pero tienen como pasa acá en la sociedad, como pasa en el ejército colombiano. No, y está claro, por ejemplo, que hoy la fragmentación de la unidad de mando de la FARC está reflejada en las disidencias de la FARC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nada de eso... Pero, León, en una guerra, nada de eso, digamos, es extraño. León, ahora, el tema, digamos que cuando uno le mete a un tema político, digamos, a todo esto, es donde viene el tema. Porque pero si uno dijera, hay un fiscal tranquilo, cumpliendo su papel como parte, digamos, de las instituciones colombianas, sin ese sesgo tan bravo político, porque era un señor totalmente callado en el gobierno de Duque. Había postulado Duque, había salido de fiscal, señor callado. Pero no había ninguna controversia con el presidente de la República. León, pero una pregunta. En una misma circunstancia de esto. Se lo preguntaba porque justamente ha sido un poquito blando, si lo quisiera ver de esa manera, concediendo o cediendo a las pretensiones del presidente Petro con la suspensión de las órdenes de captura. Pues ha ayudado. Gustavo. Pero León, hay una cosa que yo creo que tenemos que rechazar y usted como investigador lo tiene. No puede ser que la respuesta del gobierno, del canciller, sea decir y generar ese manto de duda de que el fiscal está tratando de meter una bomba al proceso de paz. Pues sí. Esa es la respuesta formal de un gobierno ante la amenaza de un ciudadano que es el jefe de la entidad que acusa en el país. No puede ser eso. O sea, pues no pierde. Yo sé que, digamos, el proceso de Gustavo Petro
no es un proceso pegado a las instituciones y uno lo puede estudiar. No es un tipo que defienda las instituciones, defiende la democracia, pero no las instituciones. Pero que salga su canciller a decir que lo que está tratando el fiscal es de meterle un bombazo, pues es una opinión política que podemos estar diciendo acá, pero no el jefe de la diplomacia colombiana. Pero fíjense que yo, que soy un analista político de izquierdas, no estoy diciendo eso. Entonces, estoy pensando que es necesario, digamos, primero calmarse en esta sociedad, porque te digo, estamos en unas tensiones enormes. Yo entiendo también la irritación de las élites políticas y de la oposición de derechas. Es que ganó un señor de izquierdas guerrillero, es guerrillero. Eso irrita mucho en la sociedad colombiana, en un mundo de derechas, y eso ha irritado mucho a estas élites políticas y a este mundo, porque como nunca habían permitido que la izquierda ganara. Pero mire que... Nunca, y por fin la izquierda ganó. Pero mire, León, pero tal vez ahí tenemos un milagro. Y ya cuando ocurrió ese milagro, entonces dicen, bueno, ¿y cómo? Vamos a dejarlo gobernar. No lo dejemos gobernar. Pero él se está hagámosle la república posible. Pero mire usted que, si usted me pregunta desde el Congreso, y a pesar de las diferencias, la agenda legislativa del gobierno ha tenido éxito en varios aspectos. El plan de desarrollo aprobado, la reforma tributaria aprobada, la adición presupuestal aprobada, y digamos, y hay otras, las conquistas que tienen que ver con los campesinos como sujeto de derechos. Hay otras conquistas importantes que tienen que ver con el gobierno. Entonces no ha habido, digámoslo, por lo menos desde el Congreso, esa posición de saboteo permanente por ser un hombre de izquierda. De hecho, coincidimos en algunas cosas, o en muchas, pero, lo que yo veo en relación con el fiscal, que es la pregunta orientadora de este debate, está en relación con la posición que ha adoptado, por ejemplo, con el aumento del 90% del secuestro en el país. ¿Cómo es posible eso? O, para dar la cifra exacta, o del 32%, 34% de la extorsión en el país. O sea, temas en donde uno observa, y se lo digo con muchísima franqueza y con el respeto que usted sabe que le profeso, porque lo he leído y sus investigaciones las he seguido hace años. Yo también soy investigador y he también sido investigador universitario, y veo con preocupación un aumento y un deterioro acelerado del orden público, sobre todo en departamentos que tienen ese circuito. Pero estamos en un contexto, senador, de paz total, con cese al fuego. ¿Usted cree que hay una correlación, una unidad de mando? ¿Hay relación entre los que están negociando y los que están aquí o en Venezuela? Lo que pasa es que una dispersión, una atomización de actores, para no tocar solo lo que tiene que ver con el ELN, hay una dispersión de actores, hay un tema central relacionado con el copamiento de territorio y con el aseguramiento de territorio. Hay un multicrimen hoy que está caminando por el país, lamentablemente, y que genera todas estas incertidumbres, en la mitad de la cual está negociándose un acuerdo con un grupo complejo, usted lo conoce más que nadie, como el ELN. A propósito del ELN, quiero que escuche, León, esta declaración. Es del presidente Gustavo Petro, hace apenas unos meses, mayo de este año, hablando, interpretando, leyendo lo que él veía a propósito de ese proceso de paz con el ELN, hablando, en sus palabras, de unos hombres ya mayores, de unos viejos guerrilleros y la nueva generación, preguntándose lo que hoy se están preguntando millones de colombianos: ¿quién manda? ¿Quién realmente manda en el ELN? Gabino casi que viene, pues era niño, pero viene casi de la primera fase, un campesino de Santander. Recorre toda la segunda, se vuelve jefe, comandante del ELN, se enferma, y ahora lo metimos un tanto, y ellos mismos quisieron, no es por no. ¿Por qué? Porque todavía es como recoger lo que queda de la segunda fase, que todos son viejos. Unos, bueno, cada persona es diferente, y eso se sientan en la mesa y hablan. Algunos de ustedes habrán visto eso. Pero mandan. Se sientan en la mesa y hablan, pero realmente mandan, León. Esa pregunta cobra vigencia hoy. ¿Realmente mandan el señor Gabino, el señor Pablo Beltrán? Lo que le digo, yo me baso en los hechos, me baso en las declaraciones y en los hechos. Y los hechos todavía no han pasado. A no ser que esto sea verdad. El cese bilateral empezó el 3 de agosto. ¿Y saben cuál es mi pronóstico? Que este cese puede contagiar incluso a los otros grupos si se hace bien, de lado y lado. Y que al final, después de las elecciones y hacia febrero, tenemos una reducción de estas
de las violencias que usted señala, que son reales. Hay cosas, digamos, unos factores de violencia que han crecido, otros que han disminuido. Por ejemplo, el homicidio, que es el principal tema de violencia en cualesquiera análisis que se haga, el principal indicador de violencia siempre es el homicidio. Se ha reducido, según las cifras oficiales. Y hay otros que están creciendo. Pero yo espero, como por la historia, porque uno, ¿en qué se basa? En la historia. Del 91 al 94, cuando se firmó el acuerdo de paz con el M-19, cayeron todos los indicadores de violencia. Fue un momento especial del país. En el 2005 al 2007, cuando se firmó el acuerdo con los paramilitares, el presidente Uribe, cayeron todos los indicadores de violencia. Ciudades como Medellín tenían 2.200 homicidios y se redujeron a 700 en la ciudad de Medellín cuando se firmó el acuerdo con don Berna. Cuando empezó el proceso de paz entre el señor Santos y las FARC habían 16.000 homicidios. Cuando terminó el proceso de paz habían 12.000 homicidios. Estoy hablando de cifras oficiales siempre. Habían 600.000 desplazados, momentos que hubo hasta 600.000, quedaron 60.000. Hubo momentos de 500, 600 secuestros, hubo momentos de 3.000 secuestros por año. En el 2018 ya habían 100. Y ahora estamos volviendo. Y estamos volviendo. Pero los incendios se apagan, quedan leños prendidos y empiezan todos esos procesos. Entonces yo digo, hay que darle tiempo también a las cosas. El cese bilateral de hostilidades empezó el 3 de agosto. Vamos a ver, que siquiera tengamos un mes, 2 meses para evaluar cómo se plantea, pero yo sí creo que hasta final de, ya pasando este año, las elecciones locales que crispan tanto la cosa, y digamos podemos evaluar al final, y yo creo, si sigue la tendencia histórica, y este no es el peor momento del país, ha habido cantidad de peores momentos que este, van a reducirse las violencias, y ahí vamos a ver, digamos, las bondades de estos acuerdos. Por ahora estamos en un momento muy difícil, y uno como analista que le pone el corazón a eso dice, hombre, voy a ir a ese programa de opinión allá con el senador, con Gustavo, eso me van a dar con el sartén, porque tienen argumentos, porque la situación está... No, pero yo le digo algo. Yo como gobernador apoyé el proceso de paz con las FARC. Ajá. Y promoví el proceso de paz. ¿Y salió bien? Y salió bien, y mi departamento recuperó el turismo. Huila, un paraíso por descubrir. Y fue impresionante cómo reverdeció el departamento. O sea, la paz, por supuesto que es un anhelo humano, es pulsional. De todos, sí, es un anhelo real, es un anhelo de que construye bienestar sinceramente. Pero las reglas de juego de la guerra, las reglas de juego de la paz, las complejidades del momento y la necesidad de claridad en el ejercicio de la autoridad. Esas reglas del juego, para hablar un poquito de eso que usted menciona, excluye al fiscal. Es intocable a la luz del derecho internacional humanitario. No es un blanco legítimo, se lo decía ahorita a León. Para efectos de quienes están preguntándose, senador, es que estamos en un cese bilateral, pero es que esto se venía planeando, según las cuentas, según la inteligencia, hace 3 meses. ¿Importa o es irrelevante el cese a fuego o no para los efectos del atentado contra el fiscal? No, pues lo dijo un experto como Noel Valencia, o sea, sería una torpeza indescriptible. Efectivamente es una bomba de tiempo para el proceso de paz, pero o sea, comparado con lo que ya relatábamos de otros procesos de paz que se interrumpieron, y es muy grave. Ahora, lo que me preocupa a mí es que el fiscal general sí ha tenido hacia el ELN una conducta de generar las condiciones para que se dé el proceso mismo. O sea, uno observaría que independientemente ha habido por parte de la Fiscalía y de él como cabeza de la misma condiciones para este proceso. Entonces, y 2, está absolutamente claro, y creo que aquí quedó verificado, que es un civil, ¿sí? Y que al ser un civil es una violación absoluta a las reglas del cese de hostilidades y de agresión. Doctor Niño. Hay varias cosas. Una, el fiscal no se puede tocar. La primera tarea, y por eso decía yo al inicio con León, y es, no podemos dejar que el fiscal no alegue o no señale que se siente amenazado, o que lo vieron o que lo están amenazando. Número 1. Número 2, León habla de una cosa que me parece muy interesante, que es la historia. La historia ha demostrado que los procesos de paz, digamos, bien organizados y exitosos, como el que señala ahorita el exgobernador y actual senador,
tienen un proceso muy claro y es el fortalecimiento de quien negocia con su interlocutor, que es el adversario en este caso, que sería el ELN. ¿Qué está pasando acá? Un debilitamiento de las fuerzas militares completo, y por eso vemos 90% de aumento de secuestro, porque es un secuestro también en buena parte extorsivo. Tenemos aumento en extorsión, aunque el homicidio esté bajando. Sí, pero esas dos cifras de ese 90% de aumento en secuestro no la teníamos hace por lo menos 12 años. Usted lo sabe, León, más, 15 años, desde el 2007, 2006, cuando llegó Uribe. ¿Qué es lo que sucede aquí? Creo que el presidente está, negociando mal. Dejémoslo jugar. Usted dice que juegue el cese al fuego un rato, pero atacar al fiscal directamente. Dice Oti Patiño, sabotaje, dice el canciller, una bomba contra el proceso Todo el de paz. gobierno dice eso. ¿Usted le cabe la posibilidad de que haya sabotaje al proceso de paz? ¿Cuál es el discurso y la narrativa del gobierno? Y para que nos encuadremos muy bien, sale el alto comisionado a decir, oye, pobre el ELN está haciendo su mejor esfuerzo, démosle un mejor trato en el lenguaje al ELN. Sale Oti Patiño y el canciller a decir, no es mejor dicho, parece que no hubiese una contraparte y no hubiese una negociación, un proceso de paz entre diferentes, sino entre muy cercanos. Y por eso el primer rechazo es a decir, el fiscal es un político, el fiscal tiene sesgo político. Pero el fiscal, esa acusación del fiscal que es un actor político no es Nuevo León, pero Estados Unidos metido aquí respaldando esas denuncias no es garantía de que esto es serio, de que hay por lo menos unos indicios reales. Para nada. Para nada. Estados Unidos ha jugado un papel en la guerra colombiana muy dañino también. Es actor de parte de este conflicto, porque pues ¿Usted cree que la embajada está aliada con la fiscalía para hacer esto? No, vamos a hablar de la embajada. Aquí ha habido, fíjese que en este momento hay un delegado del Comité de Seguridad de Naciones Unidas, en este momento en Colombia, investigando el entrampamiento a Santrich. Sí. Hay una delegación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas investigando el entrampamiento a Santrich. Un entrampamiento en que participa el fiscal general de la Nación colombiano, Humberto Martínez, participa la DEA y participan actores políticos colombianos. Fíjese que allá hay una investigación internacional. ¿Cómo será? Entonces siempre hay una desconfianza acá, porque la paz, no es cierto, senador, la paz ha sido la paz y la seguridad es el principal elemento de controversia en los últimos 40 años en Colombia. Claro, ya ha definido elecciones. El péndulo político aquí, en Europa se definía entre izquierda y derecha. Aquí lo definía la discusión de paz y seguridad. Entonces es el factor de mayor controversia política. Y una guerra, pues además, como la que ha habido, una guerra sucia como la que ha habido en Colombia, de todos los actores, pues genera muchas crispaciones y enormes diferencias respecto de todo. Hoy en día estamos discutiendo la verdad de esa guerra, de la que ya se hizo, por ejemplo, con las FARC. Estamos discutiendo las verdades de esa guerra en la Comisión de la Verdad, y fíjese qué controversial es eso. Estamos en la JEP y fíjese qué controversial es eso. Entonces estamos en esas controversias. No es cierto que la paz nos unifique a los colombianos. Para la discusión uno puede poner en una esquina a los que le creen al fiscal y en otros los que no le creen. Yo no dije que nos unifica, dije que es lo deseable y que debería ser un propósito nacional. Pero lo deseable nunca ha ocurrido en Colombia. Cuando dicen incluso, fíjese, cuando me preguntan a mí en el exterior, me dicen, León, pero ¿qué es lo que pasa en Colombia? ¿Por qué hay una guerra? Yo, ¿por qué el país quiere esa guerra? O sea, una guerra sin que un país la quiera. Y hablo del país, de las fuerzas fundamentales del país y las fuerzas protagónicas del país, pues no habría guerra. Hay guerra porque hay protagonistas de la política que quieren esa guerra. Pero se echan la culpa mutuamente. Los guerrilleros dicen, esto lo inició la oligarquía colombiana, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Los otros dicen, fueron unos bandidos, los de tiro fijo, que iniciaron la guerra. Años, senador, en acusaciones, sobre todo entre políticos. Sí, pero ahí viene la parte importante de este asunto. ¿Cuáles son las causas generadoras de la guerra? Además de la posible participación y polarización política del país. Pues está la desigualdad,
está la pobreza, pero también está el narcotráfico. Y hay una narrativa en este país relacionada con el narcotráfico compleja que incluso está exacerbada en la misma narrativa de las narconovelas, ¿sí? En el imaginario colectivo juvenil y en el mismo imaginario de construcción de la realidad del país. Pero, senador, ¿sabe cuál es la causa principal? No la única. ¿Cuál es la causa principal de la guerra en Colombia, estos 60 años de guerra? La exclusión de la izquierda del poder político. Eso fue lo que hizo la guerra. El partido, se firmó un acuerdo, el acuerdo del Frente Nacional, perfecto. Cierre de participación política. Y entonces se unieron el Partido Liberal y Conservador para distribuirse el poder político y no dejaban que fuerzas disidentes, ni siquiera de sus propios partidos, tuvieran opción de poder. Eso generó esta guerra. También, todo lo que usted dice también es causa de esa guerra. Y entonces estamos en el punto clave, porque no es lo mismo hoy que ayer. Estamos para cerrar este conflicto, para acabar este conflicto político. El ELN es la última guerrilla en Colombia. Es la posibilidad de terminar esa confrontación. Y deberíamos ayudar mucho a eso. Eso es lo incomprensible, porque hay un gobierno de izquierda con el que en teoría habría afinidad por lo menos de pensamiento, yo creo que van a firmar un acuerdo pensamiento político. Estamos en esta fase de creerle o no creerle al fiscal general de la Nación. En esa fase, en esa tónica están delegados del gobierno. Una de las cabezas en temas de paz es el señor Oti Patiño, que se refirió a lo denunciado, el plan para atentar contra el fiscal general, diciendo: tiempo al tiempo, prudencia, porque esto hay que verificarlo. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Como le digo, gravísimo en caso de que todo esto resulte cierto, porque de alguna manera significaría de que mientras el ELN está en una mesa de paz, al mismo tiempo esté pensando en realizar este tipo de atentados. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca. Gracias por seguir conectados con nosotros. Son 5 los alias que dice inteligencia colombiana estarían detrás de este plan para atentar contra el fiscal general. Incluso asentados en Venezuela, que está diciendo que desconoce ese plan, que no tiene información y que se trata de una matriz de opinión para generar inestabilidad. Presuntos responsables del atentado que tendría como blanco al fiscal Francisco Barbosa son viejos conocidos de la guerrilla del ELN. Así lo reveló Blue Radio. Alias El Rolo habría sido uno de los protagonistas de la reunión que se hizo en Venezuela para atentar contra el fiscal Barbosa, además de su hermano. Uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este. Otros de los que habrían participado de esa reunión, es decir, que estarían detrás del denunciado atentado, son Eduardo Galvis Rivera, condenado por el secuestro de un avión de Avianca en abril de 1999. Jaime Galvis, alias Ariel, integrante del COSE del ELN. Y Leonel Salazar, alias Gonzalo Satélite, con más de 20 años en las filas de esa guerrilla. Esa amenaza también fue alertada por las autoridades estadounidenses. Matriz de opinión, inestabilidad y una oportunidad. Eso habla, doctor Niño, el comunicado del gobierno de Venezuela, de lo que ocurre, de la denuncia de que su territorio, el territorio venezolano, era el escenario de plan para este atentado. Bueno, varias cosas para señalar a la opinión pública y al debate. El ELN es una guerrilla binacional, eso no lo podemos negar ya, sin duda. Creo que es un acuerdo que tiene una gran presencia y una gran complacencia con el régimen de Nicolás Maduro. Y el ELN tiene presencia en 8 estados de Venezuela. ¿Eso qué significa? Que hay un diálogo fraterno entre algunos militares y políticos y el ELN, y eso lo hemos sabido en los últimos años. Algunas veces se le ha negado a la opinión pública, pero la realidad es que existe. Y se han planeado atentados desde territorio venezolano al territorio colombiano. Y este es uno. El Rolo se persiguió, cuando nosotros estamos en el Ministerio de Defensa, se persiguió el Rolo, pusimos una recompensa también por él, y se alejó hacia Venezuela y se quedó en Venezuela. Y él es uno de los principales que se está acusando, o los presuntos a los cuales se le está acusando de
atentar o intentar atentar contra el fiscal. ¿Qué se debe? Pues que si el gobierno de Venezuela no está ayudándolos directamente, al menos sí los está dejando hacer pilatunas dentro del territorio que nos ataca directamente y que ataca a nuestro jefe del ente investigador. Senador González, ¿usted qué entiende por narrativas de opinión, matriz de opinión para generar inestabilidad en el territorio venezolano? Qué compleja la relación con nuestro hermano país, de una enorme complejidad. Personalmente esperaría, para no entrar a calificar el comunicado, que el papel que juegue Venezuela sea el papel en un momento en donde hay un gobierno de izquierda en Colombia, una oportunidad para terminar con una generación de paz, con una guerrilla antigua y que es la última real. Que Venezuela cumpla el papel más bien de facilitar que esto termine y que ese sea la vocación y sea la determinación venezolana. Lo demás ya es lo que conocemos y más bien es la anécdota y la narrativa de lo que conocemos. Pero ojalá Venezuela contribuya en esto. Y yo quiero agregar algo. Aquí se ha dicho, pero vale la pena relevarlo. El papel de Naciones Unidas y de la Iglesia en la verificación. Ahí va a ser fundamental de esto que está sucediendo. Ahí es fundamental. Pero hay que recordar que en este proceso hay un garante, ¿no? ¿Quién es el garante? Naciones Unidas. Y Venezuela también está como país garante. Por eso lo menciono. Lo invitaron como país garante. De hecho, el anterior comisionado que dialogó en los anteriores diálogos con la presidencia de Santos, Juan Camilo Restrepo, señalaba, no, pues es que Venezuela es un garante. ¿Es hoy Venezuela un garante para Colombia, para un proceso de paz con el ELN? ¿Realmente lo es? O sea, eso es una pregunta para todos los colombianos y especialmente para el gobierno. Se la traslado a León, que es el analista político. ¿Es Venezuela un garante de este proceso de paz? Camila, ¿Y cabe la palabra matriz de opinión aquí para desestabilizar? voy a decir cosas que nosotros tenemos 4 investigadores en frontera, tenemos una oficina en Cúcuta, entonces le hemos hecho seguimiento a eso. Estas cosas, siempre ha habido una presencia, un salto de los guerrilleros, de FARC, de todos los gobiernos de Venezuela. Allá se compraban las armas del ELN, incluso cuando yo estaba. Siempre ha habido un salto allá y un salto acá. Siempre ha habido una presencia. Hay momentos en que esa presencia se crece. ¿Cuándo se creció en estos últimos tiempos? Cuando el gobierno de Duque se le metió que había que tumbar a Maduro y que había que organizar conspiraciones desde aquí para tumbar a Maduro. Cuando Guaidó se encontró con los rastrojos en la frontera, cuando toda esa frontera estaba llena de rastrojos y paramilitares haciéndole daño a Venezuela. Hubo una alianza. Mire, estoy diciendo algo bravo de la discusión política pública. Una alianza entre el gobierno venezolano y el ELN para golpear a toda esta gente. Hicieron una cosa durísima en esos años para limpiar la frontera de paras y de rastrojos y todo eso. Ganaron la guerra, claro, con el apoyo. Con el apoyo del gobierno de Venezuela. Con el apoyo. Yo estuve allá ahora, cuando se iban a iniciar las negociaciones, estuve también en La Habana, en octubre, final de octubre, para mirar a la Pepita a los ojos a los del ELN y preguntarles para dónde iban en el tema de paz y todas las cosas. Luego me fui cuando estaban comenzando las negociaciones, luego fui al entorno de México cuando estaban empezando, cuando el ciclo de México, antes del ciclo de México. De Venezuela, ¿qué me traje yo? Que hay una preocupación grande ya no es esta alianza contra los rastrojos y contra las conspiraciones de Duque para tumbar a Maduro. Ya se les creció el aliado. El tema es complicado allá y el tema es, ese gobierno ya no, está cansado del tema también. Porque alguien que tiene actores en su frontera que perturban, pues se cansa. Y entonces yo creo que en este momento el interés de Venezuela, lo palpé en funcionarios y en gente con que conversé, es, oiga, ojalá terminen con esa guerrilla, ojalá termine el proceso de paz, ojalá y vamos a ayudar a eso. Este es un momento distinto, están en relaciones con un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda que tiene una idea con el gobierno americano, y es que pueda ser también un puente para buscar una distensión con Venezuela y buscar un acuerdo entre la oposición y el gobierno venezolano. Y fíjense que esas cosas son un nuevo momento, un nuevo momento político. Pero en esto pues no somos inocentes.
En esto pues tenemos que ver las realidades y por qué se gestaron. Y esas son las realidades que hay en la frontera. Cuando uno va, yo he ido muchas veces, yo tuve oportunidad de conversar con Maduro cuando era canciller, porque fue a una cita con el presidente Chávez para hablar de un libro de la frontera caliente que habíamos hecho nosotros en la fundación. Y ya estaba muy enfermo, tuve que hablar con Maduro, que era canciller. Allí también, en ese era el gobierno de Santos, cuando dijo, bueno, ¿y ustedes cómo ven? Dijo, nosotros vemos una frontera complicada, porque la frontera caliente es la frontera en la que estaba ocupada por actores ilegales, guerrillas y paramilitares, y en este momento hay 13 grupos del crimen transnacional en esa frontera. Es que esa frontera, y es una frontera de nadie, y lo mejor que le puede ocurrir a cualquier gobierno colombiano es una alianza con el gobierno venezolano para controlar en beneficio de los dos estados. Cuando hay confrontación entre los dos estados, como la que había entre Duque y Maduro, cuando hay esa confrontación, es la fiesta, eso es música a los oídos de los actores ilegales, porque se crecen en medio de esa confrontación. Un tema fundamental sobre la frontera que usted señala, que habló y fue testigo, de hecho, listo, lo hicieron en alianza para para desarticular otros grupos delincuenciales organizados o armados organizados que estaban sobre la frontera. Interesante el análisis. ¿Por qué están en 8 estados? ¿Por qué está creciendo cada vez su número? Usted lo estudia y usted lo sabe, que el número de presencia, o sea, de integrantes del ELN ha venido creciendo mucho más en estos últimos años. No lo digo desde este gobierno, desde antes también. Claro. Pero yo le digo una cosa y es, el Estado venezolano no tiene el control de su Estado y lo que ha hecho en esa alianza política, usted lo sabe, es alimentar al ELN, y lo que nosotros creemos como colombianos es que ellos pueden ser los garantes. Cuando en la mitad, puede ser que Maduro piense Gustavo, eso, se lo valgo, pero todo su estamento político, todo su establishment está en esto. Lo mismo que nosotros. Nosotros le decimos, ¿y por qué Venezuela no acaba con las guerrillas en ese territorio? Entonces ellos nos dirán, ¿y por qué ustedes no acaban? Son de ustedes, porque no son capaces de acabar. Pero entonces, ¿por qué lo llamamos garantes? Eran acusaciones. ¿Para qué los llamamos garantes y no son capaces? Y están, más que no sean capaces, están aliados. Usted lo acabó de decir. Mire, Venezuela, para cualquier gobierno y para cualquier negociador y cualquier persona pragmática, Colombia necesita al presidente de Venezuela para negociar la paz de Colombia. Colombia necesita... ¿Qué riesgo tiene eso que se inmiscuya en todo el gobierno mexicano? Necesita el gobierno mexicano para acabar con todos los carteles mexicanos que están en la presencia colombiana. En el sur, nosotros necesitamos, sea por la vía de la confrontación. Si estamos en guerra, en confrontación, por fuera de negociaciones de paz, necesitamos al gobierno venezolano para que nos ayude a confrontar. Eso se llama, me tengo que ir a comerciales, eso se llama cooperación internacional. En este comunicado de prensa del gobierno de Nicolás Maduro, donde hacen referencia a conspiraciones, a matriz de opinión, a inestabilidad, incluso a sabotaje, no hay ni una sola mención de rechazo, de condena al plan que se estaría planeando en territorio venezolano contra el fiscal general, a pesar de que ya tenemos plenamente restablecidas las relaciones comerciales, las relaciones judiciales entre Colombia y Venezuela. A propósito de esta, que es la noticia del día, el plan que revela la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro estuvo en Brasil. Allí fue el gran ausente en la fotografía, el cierre del Foro de la Amazonía, la Cumbre de la Amazonía, que tenía como anfitrión al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. La explicación que da en la Casa de Nariño es que el presidente Petro estaba atendiendo de primera mano la situación de seguridad del fiscal general de la Nación. Sin embargo, hay muchas preguntas alrededor de con quién le estaba atendiendo, con quién estaba reunido el presidente Petro atendiendo este tema. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Estamos de regreso, ya terminando Zona Franca. Senador González, su reflexión final sobre el ELN, sobre el tema del proceso de paz y este momento tan difícil, tan empantanado. Bueno, momento crítico para el país, necesitamos serenidad, necesitamos que se llegue a la verdad de este asunto. Naciones Unidas tiene un papel que cumplir ahí, la Iglesia también, los garantes de este proceso. Es un tema muy delicado que podría efectivamente entorpecer completamente el proceso y que sería una inadecuadísima, lamentable y muy repudiable
acción por parte de este momento de la guerrilla del ELN. Leo. Yo creo que hay que extensionar el ambiente. Yo sí creo que tenemos que de alguna manera estos meses que le faltan al fiscal para salir de la fiscalía, que se tranquilice para que también el otro lado se tranquilice. Es que todas las declaraciones irritables que hay del lado del gobierno, que yo no las haría como analista, pero el gobierno está también irritado, porque es que el tema es muy bravo en esa confrontación política. Yo sí creo que Colombia necesita, sobre todo estas elecciones locales, llegar a que se tranquilice toda esta confrontación, porque pues estamos jugándonos, ahora yo entiendo, estamos jugando la transición de un gobierno, por primera vez hay un gobierno de alternación aquí de izquierda, yo creo que eso es complicado, pero bueno, pero ya hay que aceptar las reglas de la democracia, ganó Petro, es que ganó Petro, y tienen que dejarlo un poquito gobernar. Gustavo. 3 puntos. 1, lamentable el tema del fiscal y tenemos que proteger al fiscal. Ese es el primer punto. Tenemos que hacer todo el camino para revisar puntualmente qué tan ciertas son esas amenazas, qué efecto pueden tener y contrarrestarlas directamente. El segundo punto, el gobierno, digamos, no es que el fiscal se tranquilice. Aquí el ejercicio fundamental es que se lleven a cabo las investigaciones en contra de corrupción en campaña, las investigaciones en contra de la entrada de dineros del narcotráfico ilegítimos a la campaña de Petro, y eso no puede ser que hagámonos pasito, ¿no? La ciudadanía quiere ver la verdad y quiere saber cómo fue todo este proceso. Y finalmente, que el gobierno se ponga las pilas con la seguridad del país está cada vez peor, 90% de aumento de secuestro, es un dato terrible y nos vuelve al pasado, a los 90. Fruto de la reunión entre el fiscal y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, salieron 2 hipótesis: que haya responsabilidad del ELN o que se trate de enemigos del proceso de paz. Vaya usted a saber quiénes son esos enemigos que están intentando atentar contra la vida del fiscal Francisco Barbosa. Llegamos al final de Zona Franca. Esta noche León Valencia, Carlos Julio González y Gustavo Niño leyendo la fotografía del momento, que es la denuncia grave de un posible atentado a la vida del jefe de la Fiscalía General de la Nación. Llegamos al final, como siempre, gracias, que tengan una feliz noche. Los invito a que queden con la programación habitual. A continuación, Impacto Económico. Esta noche un balance a propósito del primer año del presidente Gustavo Petro. Que descansen.